Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy, martes 15 de diciembre, vamos a trabajar el área de comunicación. Nuestra actividad de hoy es los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Este año seguramente has tenido muchos retos. ¿Crees que los aprendizajes que hemos adquirido, con las actividades de Aprendo en Casa, aportaron para enfrentar esos retos? ¿Cuáles de esos aprendizajes fueron los más significativos para ti? Pues el día de hoy nuestra meta va a ser elaborar una lista de los aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos este año, a partir del diálogo reflexivo con un familiar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Número 1. Vas a planificar el desarrollo del diálogo con un familiar. 2. Vas a seguir las indicaciones que se te va a dar para organizar el diálogo. 3. Vas a respetar la estructura del diálogo al llevarlo a cabo, ¿no? Se te va a dar una estructura y tú tienes que respetar aquello. 4. Expresar tus ideas con claridad. 5. Vas a emplear una adecuada pronunciación y entonación. 6. Vas a prestar atención a las ideas de tu familiar, ya que sus opiniones lo vas a anotar. Y 7. Vas a opinar a partir de la información que escucharás, es decir, a partir de la opinión que te da tu familiar. Para lograr la meta de hoy, debemos reflexionar o vas a reflexionar sobre lo que hemos aprendido durante este año. Y lo vas a hacer a través del diálogo, pero vas a planificar tu diálogo o el diálogo que vas a realizar con tu familiar. Número 1. ¿Para qué dialogarás? ¿Qué te decía la meta? ¿Recuerdas? ¿Cuál era, para qué ibas a elaborar tu diálogo? ¿No? Para hacer una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos que se te presentó en este año. ¿Con quiénes vas a dialogar? Con un familiar, ¿verdad? ¿Qué fuentes confiables utilizarás? ¿Dónde están todos tus aprendizajes? Las actividades que se han realizado. En tu portafolio, ¿no? ¿Y qué harás con el resultado del diálogo? Bueno, vas a hacer una lista, también tu familiar te va a dar una opinión. A raíz de todo eso, al final harás la lista, ¿no? De todos esos aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos. Durante estas 37 semanas de trabajo hemos realizado diversas actividades, diversas experiencias de aprendizaje. Seguramente muchas de ellas han sido significativas para ti. Antes de organizar nuestro diálogo o el diálogo que vas a realizar, vas a leer atentamente lo que dijeron estos estudiantes después de revisar su portafolio. ¿Qué dice Carlos? Cuando usé mi cuaderno de experiencias para anotar los cambios que se producían en una planta, tuve que observar con detenimiento a fin de registrar la información de manera ordenada. En ese momento comprendí cuán importante es la paciencia para todo lo que nos proponemos en la vida, ¿no? A él le sirvió mucho lo que se trabajó en el área de ciencia y tecnología, ¿no? Y eso es lo que él ha observado en su portafolio, ¿no? Después de revisar su portafolio. María, ¿qué nos dice? En mi casa ahora todas y todos respetamos nuestro espacio personal. Así nos ha sido más fácil sobrellevar la convivencia familiar en este nuevo contexto de emergencia sanitaria. Ella nos está hablando de una experiencia de aprendizaje que realizamos en algún momento, ¿no? Sobre el respeto al espacio personal.
Eso ha sido significativo para ella. Vanessa nos dice: cuando escribí anécdotas, tuve la oportunidad de saber más de mis familiares y compartir con ellos sus experiencias. Fue muy divertido. También puse mucha atención en la manera de escribir. Por suerte, mi profesora me orientó para hacerlo bien. ¿Y qué nos dice Mario? Nos dice: el plan de vida saludable que elaboré no solo fue útil para alimentarnos mejor, sino también para practicar ejercicios en familia. Eso me hace sentir más sano, ¿no? Si se dan cuenta, ellos están hablando de las diversas experiencias de aprendizaje que se tuvo durante este año, ¿no? Están manifestando o están explicando de los aprendizajes que han sido significativos para ellos. Ahora vamos a empezar a organizar el diálogo que vas a tener con tu familiar sobre los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos de este año. Vas a completar este cuadro. En la primera parte vas a seleccionar de todos los retos que se te presentaron en este año, ¿no? Tus retos personales o familiares, cuatro retos. Y de qué manera los aprendizajes o las actividades que hemos realizado en este año, ¿no? De las 37 semanas, ayudaron a enfrentar esos retos que se te presentaron. ¿Ya? Son 4 retos. Te voy a mostrar 2 ejemplos para que tengas una idea mejor de cómo lo vas a completar, ¿ya? O cómo vas a completar este cuadro. Ya, en este cuadro vamos a realizar 2 ejemplos. Imaginemos que dentro de los muchos retos que se te presentaron, uno de ellos fue cómo mejorar mi actividad física y mi alimentación, ¿no? Que a raíz de la pandemia, el estar mucho tiempo en casa, ya no se hacía actividad física y quizás la alimentación tampoco fue muy buena. Y el otro, cuidado de nuestro espacio personal. Igual, ¿no? El hecho de estar en casa, mamá, papá, hermanos o quizás otro familiar, empezó uno a invadir el espacio del otro o invadían el espacio, ¿no? De uno. Imaginemos, esto es una forma de ejemplo de que pudo haber sido el reto que se te presentó o los retos que se te presentaron o los problemas, ¿no? Lista de aprendizajes seleccionados. ¿Qué cosa o qué actividades que hemos realizado en este año te ayudó a enfrentar este reto? Yo he puesto una que realizamos en la semana 29, ¿no? Sobre acuerdos familiares a través de un acta de compromiso para promover estilos de vida saludable. Si ustedes revisan su portafolio, en esa semana se firmó un acta de compromiso o tú firmaste un acta de compromiso con tus familiares, donde ahí prometían, ¿no? Mejorar su actividad física, su alimentación, ¿ya? Y la otra actividad que se realizó en la semana 30 fue elaborar un plan de acción para una vida saludable. Estos 2 aprendizajes ayudaron a enfrentar este reto. Y sobre el cuidado del espacio personal, estoy poniendo de lo que se realizó la semana 18. ¿Qué fue? Identificación de instituciones que velan por los derechos de las personas, ¿no? Es decir, si alguien invade tu espacio personal, ¿dónde podrías hacer llegar tu reclamo o denunciar, ¿no? Y ahí conociste varias instituciones. Y el otro, que se hizo en la semana 19, es que se propuso, o parte de la actividad era proponer acciones para el cuidado y el respeto del espacio personal. Tú hiciste varias propuestas de cómo podemos respetar el espacio del otro y cómo podrían respetar nuestro espacio. ¿Ya? Recuerden, esta lista de aprendizajes yo la he cogido de lo que hemos realizado en las semanas, ¿no? En las semanas de experiencias. Y aquí dice explicación sobre cómo contribuyeron esos aprendizajes a enfrentar los retos. Es decir, este aprendizaje, ¿cómo contribuyó
a enfrentar este reto. A modo de ejemplo, le he puesto acá. El acta que firmamos mi familia y yo ayudó a mejorar nuestra alimentación y nuestra actividad física, porque lo respetamos y lo llevamos a la práctica desde el primer momento. Actualmente seguimos con buenos hábitos alimenticios y realizando actividades físicas por las tardes. ¿No? Es la misma explicación o parecida a lo que hicieron los 4 estudiantes, ¿no? Hace un momento, que ellos también explicaron cómo ayudaron a enfrentar o cómo le ayudaron en su vida personal los aprendizajes. Otra explicación con respecto a la elaboración de un plan de acción. ¿Se acuerdan que ahí ustedes hicieron como un horario, ¿no? Ya sea mensual o semanal? Y acá dice, el plan de acción me ayudó a transformar los malos hábitos alimenticios que tenía, porque en mi horario puse día por día los alimentos saludables que iba a consumir. Actualmente sigo haciendo mi plan de acción mensual, ¿no? Explica de qué manera ayudó estos aprendizajes a enfrentar los retos que se le presentaron, en este caso de cómo mejorar la actividad física y la alimentación. De esa manera ustedes van a ir completando. Por eso es muy importante que tú revises tu portafolio, ¿no? Semana por semana, de qué manera te ayudaron. Si te has dado cuenta, solo hemos completado 3 columnas del cuadro. La cuarta columna lo vas a completar durante el diálogo. ¿Por qué? Porque ahí vas a pedir la opinión de tu familiar, ¿no? Con la persona que vas a dialogar. Y para hacer tu diálogo vas a seguir algunos pasos. Primero vas a empezar saludando, ¿no? A tu familiar y le vas a decir la meta que tienes para el día de hoy. Puedes decirle, buenos días mamá, el día de hoy voy a elaborar una lista de los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos de este año, ¿no? Le estás mencionando la meta que tienes para el día de hoy, que es elaborar una lista de los aprendizajes. Luego le vas a decir por qué vas a dialogar con ella, por qué le vas a mencionar tus retos, la lista de aprendizajes, ¿no? Y le puedes decir, voy a compartir 4 retos y los aprendizajes que seleccioné de todo el año. Y poder dialogar, ¿para qué? Para que me des tu opinión sobre mis aprendizajes que he seleccionado, ¿no? Le vas a decir por qué vas a dialogar con ella. De ahí, una vez que ya le digas el motivo por el cual se va a realizar ese diálogo, empiezas diciendo tu primer reto, ¿no? Y le puedes decir, mi primer reto es, ¿cuál es el supuesto primer reto? Cómo mejorar mi actividad física y mi alimentación, ¿no? Mi primer reto es cómo mejorar, ¿ya? Y los aprendizajes que contribuyeron a enfrentar esos retos son, igual, le vas a leer los aprendizajes que tú has puesto. Por eso es importante que tengas a la mano este cuadro. Este es mi portafolio, ¿no? Le muestras tu portafolio donde están esos aprendizajes o esas actividades. Luego de mencionarles tu primer reto y la lista de aprendizajes, le vas a explicar cómo te ayudaron esos aprendizajes, ¿no? Le lees lo que tú has puesto acá, tu explicación. Y puedes empezar así, ¿no? Estos aprendizajes contribuyeron a enfrentar, ¿no? Todo lo que tú has puesto aquí, puedes leerlo. Porque el acta que firmamos me ayudó a mejorar, ¿no? Y empiezas a explicar todo de cómo te ayudaron. Luego de eso, luego de tu explicación, vas a pedirle su opinión a través de estas 2 preguntas. ¿Tú crees que contribuyó? ¿Por qué? ¿No? Porque recuerda que tu mamá te observa, porque tú habrás puesto acá tu explicación. ¿Será cierto lo que tú has puesto? ¿Quién te puede decir si es cierto o no es cierto? Mamá, ¿no? Porque está contigo. O tu papá o alguien que vive o está contigo todos los días. Y entonces tú, después de hacerle la explicación, le dices, ¿no? ¿Tú crees que contribuyó? ¿Por qué?
Y tu mamá pues te dará la respuesta. Sí contribuyó porque observé que dejaste de consumir comidas chatarras, dejaste de consumir gaseosas y así te explicará, ¿no? Que sí contribuyó, que tu mamá es testigo de que toda la explicación que has dado acá es cierta. Y esa opinión que te va a dar tu mamá, ¿no? De que sí contribuyó, ¿no? Y te explica las razones, lo vas a ir escribiendo en esta cuarta columna, ¿no? La opinión que te va a dar tu mamá. Y de esa manera tú repetirás reto por reto. Una vez que terminas el primer reto y escribes la opinión que te dio, ¿no? Vas con el segundo reto y así sucesivamente. Pero no olvides que después que te dé su opinión, tú dirás si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que tu mamá te ha dado, ¿no? La opinión que te ha dado. Si estoy de acuerdo con tu opinión, ¿por qué? ¿No? O no estoy de acuerdo con tu opinión, ¿por qué? Tú igual vas a apuntar la opinión, estés o no estés de acuerdo. Porque al final, bueno, le dirás, ¿no? Si estás de acuerdo o no, pero tienes que sustentar por qué no estás de acuerdo o sí estás de acuerdo, ¿ya? Recuerden, esto vas a repetir reto por reto, ¿no? Y luego terminas con el primer reto, vas al segundo reto y así. Recuerda que al hablar tienes que respetar algunos detalles. Número 1, expresa tus ideas con claridad. 2, vas a apoyarte en el cuadro que elaboraste, ¿no? Porque de ahí vas a leer tus retos, tus aprendizajes y tu explicación. Tercero, emplea una adecuada pronunciación y entonación en el momento de tu diálogo. Y al escuchar, ¿qué tienes que practicar? Igual, 3 cosas importantes. Número 1, presta atención a las ideas de tu familiar. 2, recuerda la información que llame más tu atención. Y tercero, forma tu opinión y luego opina a partir de la información que hayas escuchado, ¿no? Es decir, a partir de la opinión que te ha dado tu familiar. Después del diálogo, ¿no? Al finalizar, ¿qué vas a hacer? En una hoja vas a hacer la lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Es decir, vas a tener 8 aprendizajes porque son 4 retos que tú vas a poner y por cada reto son 2 aprendizajes. Aquí debe haber 8 aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Al finalizar tu lista de aprendizajes, ¿no?, que has escrito, vas a autoevaluar tu trabajo tomando en cuenta estos criterios. Y estos criterios están durante toda la actividad, ¿no? Por ejemplo, el último, ¿qué dice? Opiné a partir de la información que escuché, ¿no? A partir de la opinión que te dio tu familiar. Diste tu opinión, si estabas o no estabas de acuerdo y sustentaste por qué, ¿no? Ahí tú mencionarás sí o no. ¿Ya? Siempre recuerda, si hay algo, al final tienes que ver si hay algo que mejorar, qué tienes que seguir mejorando, qué falta. Felicitaciones, ya estás listo o lista para dialogar y hacer una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Nos vemos en la próxima actividad. Cuídate mucho.